Historia dominicana, siglo XX, los 8 años del PRD, el gobierno de Antonio Guzmán y el gobierno de Salvador Jorge Blanco. El gobierno del presidente de Antonio Guzmán Fernández data desde el 16 de agosto de 1978 hasta el 4 de julio de 1982 y el gobierno de Salvador Jorge Blanco data desde el 16 de agosto de 1982 hasta el 16 de agosto de 1986. Gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Características del gobierno de Antonio Guzmán. La mayoría de los cargos gubernamentales fueron ocupados por los hijos de Guzmán y los amigos de sus hijos, así como numerosos parientes. Estos abusaron de sus cargos para enriquecerse ilegalmente. La corrupción gubernamental se tornó normal, quedó concentrada en algunos miembros más cercanos al presidente. Creó nuevos empleos públicos con el fin de conseguir votos para una reelección. Guzmán trató de comparar a los líderes medios y a los activistas del Partido Revolucionario Dominicano, colocándolos en la norma gubernamental, donde muchos de estos ocupaban posiciones superfluas. Se caracterizó por ser un periodo de crisis económica. Los programas de obras públicas se detuvieron por falta de fondos, al igual que muchos otros proyectos de desarrollo financiero. Su política de gobierno se caracterizó por el endeudamiento fácil y de subsidios a los sectores deficitarios del gobierno utilizando dinero inorgánico. Tomó varios préstamos para poder financiar el déficit del sector público. El gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión de papel moneda sin respaldo y tuvo que tomar dinero prestado dentro y fuera del país. Las importaciones eran un punto clave para la economía del país, ya que el 43% de los ingresos públicos eran generados por los impuestos de importación. Antonio Guzmán apoyó numerosos programas de desarrollo rural para favorecer el desarrollo agrícola que se había rezagado durante la administración balaguerista. La moneda dominicana se devaluó continuamente y hubo crecimiento de la deuda externa. Otras características del gobierno de Antonio Guzmán. El presidente Guzmán amó y sirvió a su patria con abnegación, sacrificio, desinterés e integridad. Durante su cuatrienio enfrentó factores económicos adversos provenientes del exterior. Enfrentó inevitables y terribles fenómenos naturales. Se esforzó en restaurar la moral administrativa a pesar de tener un Congreso adverso. Considerado a veces indeciso y lento en sus maniobras tácticas, don Antonio Guzmán, Mano de Piedra Guzmán, como le llamó el pueblo llano, supo capear, a pesar del vendaval que heredó y las luchas intestinas del PRD. Su obra cumbre quedó completamente demostrada a raíz de su inmolación, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la consolidación de un régimen democrático. En su gobierno, la agricultura dejó de ser un recinto de actividad colonial para convertirse en un sector con prioridad y una dinámica nunca vista. Dentro de los personajes destacados durante el gobierno de Antonio Guzmán están Jacobo Magluta, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, quien fue el líder del partido del PRD. Fin del gobierno de Antonio Guzmán. Bordeando la madrugada del 4 de julio de 1982, en la barbería del Palacio Nacional, el presidente Antonio Guzmán Fernández se disparó en la sien con un revólver calibre 38 y se convirtió en el primer mandatario de la República Dominicana que terminó con su vida, lo que conmocionó a la población. La fatal decisión fue tomada por el gobernante 43 días antes de entregar el mando al PRDista Salvador Jorge Blanco, quien en ese entonces fue ganador de las elecciones de mayo de ese mismo año, con quien mantenía un antagonismo de gran repercusión pública. El presidente de la República, Antonio Guzmán, se suicidó tras descubrir actos de corrupción en su administración y sufrir la traición de íntimos colaboradores. Declaró en ese entonces el líder del partido PRMista, José Francisco Peña Gómez. El máximo dirigente del partido oficialista y alcalde electo de Santo Domingo manifestó que el presidente estaba decepcionado porque muchos amigos le habían traicionado y se alejaban de él al acercarse el día en que debía entregar el poder, el 16 de agosto. Peña Gómez dijo que Antonio Guzmán era un hombre obsesionado por honestidad y limpieza de las actuaciones de su gobierno, pero que recientemente había tenido que apartar de sus cargos a algunos funcionarios porque no habían respondido a la confianza que éste había depositado en ellos. Gobierno de Salvador Jorge Blanco.
Características del gobierno de Jorge Blanco. Aprietos económicos y financieros, concesión de medidas favorables a las fuerzas sociales, solicitó asistencia crediticia del FMI con todas las sumisiones que conllevaba, promulgó la ley de derecho de autor y redujo el déficit fiscal. Personajes destacados durante el gobierno de Jorge Blanco. Atuey de Camps Jiménez, quien fue presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Antonio Cuervo Gómez, quien fue secretario de las Fuerzas Armadas, Rafael Flores Estrella, secretario de la Presidencia, Fulgencio Espinal, quien fue administrador de la Lotería Nacional, José Michelén, expresidente del PRD, y Emmanuel Esquea Guerrero, quien fue consultor jurídico. Fin del gobierno de Jorge Blanco. En su gobierno ocurrió el secuestro y posterior asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer, así como el de los hermanos Patricio y Estanislao de la Cruz Gálvez. Su periodo presidencial culminó el 15 de agosto de 1986, dejando un clima hostil en la oposición. Jorge Blanco, al salir de la presidencia dominicana, fue acusado de desfalco por el gobierno de Joaquín Balaguer. La denuncia consistía en compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Jorge Blanco por el valor de 25 millones de pesos, vendiéndoles bienes sobrevalorados a militares. El 7 de octubre de 1986, el abogado dominicano Marino Vinicio Castillo puso una denuncia contra Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo, quien fue secretario de las Fuerzas Armadas, acusando a ambos de malversación de fondos. El 23 de diciembre, la Procuraduría General le prohibió a Jorge Blanco salir al exterior.